Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intensidades, de miradas que lo dicen todo, de secretos a voces y de pasiones desbordantes. Así es, vamos a hablar de dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, no, vamos a hablar de esos que te atrapan, de esos que te hacen perder la noción del tiempo, de esos que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esos dramas que mezclan amor, pasión, intriga y por supuesto, un toque de ese exotismo que tanto nos gusta. Si eres como yo y te encanta maratonear series hasta las tantas de la madrugada, este es tu vídeo. Voy a compartir contigo algunas de mis obsesiones recientes, dramas turcos que ya están disponibles en español y que, te aseguro, te van a enganchar desde el primer episodio. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada una de estas joyas televisivas, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dale clic al botoncito rojo. Aquí encontrarás reseñas, recomendaciones y mucho más contenido sobre series y películas de todo el mundo, así que no te lo querrás perder. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Vuestro apoyo es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido que os guste y os entretenga. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Preparé una selección cuidadosa, variada y sobre todo adictiva. Empecemos con una serie que causó furor y que estoy segura, muchos de ustedes ya conocen, Amor Eterno o Karasevda en su idioma original. Esta serie es un clásico moderno, un drama romántico con todas las letras. Nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Kemal es un chico humilde que trabaja como minero, un hombre hecho a sí mismo, con valores sólidos y un corazón noble. Nihan, por otro lado, pertenece a una familia adinerada, rodeada de lujos y privilegios, pero atrapada en una red de presiones sociales y obligaciones familiares. Está comprometida con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y manipulador, un villano de manual que hará todo lo posible para separarlos. A pesar de los obstáculos, su amor es innegable, una fuerza imparable que desafía las convenciones sociales y las maquinaciones de Emir. Pero el destino, como suele pasar en estos dramas, les tiene reservadas muchas sorpresas desagradables, giros inesperados que pondrán a prueba su amor hasta el límite. Lo que me encanta de Amor Eterno es la química palpable entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos actores que logran transmitir la intensidad de su amor con cada mirada, cada gesto, cada palabra. La trama está llena de giros inesperados, secretos que salen a la luz, traiciones que duelen y sacrificios que te hacen reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Y la fotografía es simplemente impresionante, con unos paisajes de Estambul que son un personaje más de la historia, que te transportan directamente a ese mágico lugar, a esas calles llenas de historia, a esos atardeceres sobre el Bósforo que te quitan el aliento. Además, la banda sonora es simplemente espectacular, te hace sentir cada emoción a flor de piel, desde la alegría del primer amor hasta el dolor de la separación. Si buscas un drama romántico intenso y con una historia que te mantendrá pegado a la pantalla, Amor Eterno es una excelente opción. La puedes encontrar doblada al español en varias plataformas de streaming, así que no tienes excusa para no darle una oportunidad. Prepara los pañuelos porque los vas a necesitar. Pero no todo es romance puro y duro, a veces necesitamos un poco de intriga y misterio para mantenernos enganchados. Por eso les recomiendo otra serie que me fascinó, Yerde o En el interior. Esta serie es un thriller policial que te dejará sin aliento, un torbellino de acción, suspense y drama familiar. Sigue la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños y criados en ambientes completamente diferentes. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, un actor con un carisma arrollador, se convierte en policía, un hombre justo y honesto que lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Umut, por otro lado, es adoptado por una familia de la mafia, donde es conocido como Mert, y se convierte en un hombre duro y desconfiado, pero con un corazón noble en el fondo. Años después, sus caminos se cruzan nuevamente, pero esta vez están en lados opuestos de la ley, sin saber que son hermanos. Lo que hace a Yerde tan adictiva es la trama llena de tensión, las actuaciones impecables de todo el elenco y los personajes complejos y llenos de matices. No hay buenos ni malos absolutos, todos tienen sus razones y sus motivaciones, todos luchan por sobrevivir en un mundo despiadado. Además, la serie explora temas como la lealtad, la familia, la redención y la búsqueda de la identidad de una manera muy profunda y conmovedora.
Te hace cuestionar tus propios valores y te muestra la complejidad de la naturaleza humana. Si te gustan las series de acción con una buena dosis de drama y suspense, Yerde te va a encantar. Prepárate para maratonearla porque una vez que empieces, no podrás parar. También la puedes encontrar en español en varias plataformas de streaming. Ahora, si lo que buscas es un drama con un toque más histórico y épico, te recomiendo Dirilis, Ertuğrul o Resurrection, Ertugrul. Esta serie es una producción espectacular que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie está ambientada en el siglo XIII y sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu, los Kai, mientras luchan contra los invasores mongoles y los templarios para establecer su propio territorio en Anatolia. Es una historia de valentía, honor, fe y perseverancia, un relato épico que te transporta a una época llena de peligros y desafíos. Lo que me impresionó de Dirilis, Ertuğrul, es la producción impecable, con unos escenarios grandiosos que recrean la época de manera realista y unas escenas de batalla emocionantes que te mantienen al borde del asiento. La serie está muy bien documentada y te permite conocer más sobre la historia y la cultura de Turquía, sobre las costumbres y tradiciones de los pueblos nómadas de Asia Central. Además, los personajes son muy carismáticos y te hacen sentir parte de su lucha por la libertad, por defender sus tierras y sus creencias. Si te gustan las series históricas con un toque de aventura y drama, Dirilis, Ertuğrul, es una opción que no te puedes perder. Aunque es una serie larga con muchas temporadas, te aseguro que vale la pena el esfuerzo. Puedes encontrarla doblada al español en varias plataformas y también en YouTube. Es una inversión de tiempo que te recompensará con una historia fascinante y un espectáculo visual impresionante. Y hablando de YouTube, quiero recomendarles otra serie que descubrí hace poco y que me encantó, Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única y especial. Sigue la historia de Yaman, un chico problemático que vive en un barrio marginal de Estambul y que es acogido por Selim Serez, un abogado rico y poderoso que ve en él un gran potencial. Yaman se muda a Altınköy, un barrio lujoso, y empieza a asistir a una escuela privada, donde conoce a personas de diferentes clases sociales y se enamora de Mira Beylice, una chica rica y popular que vive una vida aparentemente perfecta, pero que esconde sus propios problemas y secretos. Lo que me gusta de Medcezir es la frescura y la naturalidad de los personajes, la trama llena de conflictos y dilemas adolescentes y la banda sonora pegadiza que te transporta a ese mundo de fiestas, romances y dramas juveniles. La serie explora temas como la amistad, el amor, la clase social, la búsqueda de la identidad y la superación personal de una manera muy entretenida y reflexiva. Te hace recordar tus propios años de adolescencia y te muestra la importancia de la amistad y el apoyo en los momentos difíciles. Si te gustan las series juveniles con un toque de drama y romance, Medcezir te va a encantar. La puedes encontrar en YouTube doblada al español y también en algunas plataformas de streaming. Es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia ligera y entretenida. Pero no nos quedemos solo con estas recomendaciones, porque el mundo de los dramas turcos es inmenso y está lleno de joyas ocultas, series que merecen ser descubiertas y apreciadas. Otras series que te recomiendo echar un vistazo son Fatmagul'un Suku o ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, un drama social muy fuerte y conmovedor que aborda el tema de la violación y sus consecuencias en la vida de una joven inocente. Es una serie que te hará reflexionar sobre la injusticia y la importancia de la justicia y la empatía. También te recomiendo Aşk Memnu o Amor Prohibido, un drama romántico muy controversial y apasionante que cuenta la historia de un amorío prohibido entre Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul Aznedar, el sobrino político de su esposo, Adnan Ziyagil, un hombre rico y respetado. Es una serie que te mantendrá al borde del asiento con sus giros inesperados y sus personajes complejos y atormentados. Y por último te recomiendo Muhteşem Yzyl, o El Siglo Magnífico, una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Es una serie llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados que te transportará a una época de grandeza y esplendor. Estas son solo algunas de las muchas opciones que tienes para disfrutar de los dramas turcos en español. Y para aquellos que buscan algo un poco diferente, les recomiendo explorar series como Erkenci Kuş, una comedia romántica ligera y refrescante que te sacará una sonrisa con sus personajes adorables y sus situaciones divertidas.
Osen Kalkapm, otra comedia romántica que ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su historia de amor poco convencional y sus protagonistas carismáticos. La belleza de los dramas turcos reside en su diversidad. Hay algo para todos los gustos. Desde las intrigas históricas hasta los romances contemporáneos, pasando por los thrillers policiales y los dramas familiares, la oferta es amplia y variada. Lo importante es encontrar la serie que te conecte y te haga sentir algo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayas disfrutado de estas recomendaciones y que te animes a darle una oportunidad a alguna de estas series. Recuerda que los dramas turcos son una excelente opción para pasar un buen rato, para emocionarte, para reír, para llorar y sobre todo, para conectar con otras culturas y otras realidades. Te abren una ventana a un mundo diferente, te permiten conocer otras costumbres, otras tradiciones, otras formas de vida. Quiero agradecerte de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya sido útil y entretenido. Me encantaría saber cuáles son tus dramas turcos favoritos, así que déjame un comentario aquí abajo y cuéntame cuáles son las series que te han enganchado más. También me gustaría saber si te gustaría que hiciera más vídeos sobre dramas turcos, tal vez con recomendaciones más específicas o con análisis más profundos de los personajes y las tramas. Y antes de despedirme, quiero invitarte una vez más a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Dale like a este vídeo si te gustó y compártelo con tus amigos y familiares que también disfrutan de los dramas turcos. Ayúdame a difundir la palabra y a hacer crecer esta comunidad. Juntos podemos descubrir y compartir más joyas de la televisión mundial. Y recuerda, siempre hay tiempo para un buen drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.